Bien, pues disculpen la tardanza, bienvenidos. El día de hoy tenemos el placer de tener entre nosotros al doctor Guillermo Pastor del Departamento de Matemáticas de ITAM. El doctor Pastor nos va a hablar sobre la teoría de juegos y sus aplicaciones en diversas áreas del conocimiento. Y bueno, pues además en esta época de fútbol, pues nos va a dar una lección de cómo tirar y detener penaltis. Y al final de la conferencia nos va a llevar a todos al campo de fútbol para ver si aprendimos. Doctor Pastor, pues es un placer tenerlo aquí. Sea usted bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y sin mayores preámbulos, pues adelante. Bueno, muchas gracias a Lenín y en particular al doctor Romero, que me dio la oportunidad de estar aquí. Voy a dividir la charla. Básicamente la gran parte de la charla va a ser un modelo de cómo tirar y detener un penalti, y hacia el final voy a hablar un poco más en general de la teoría de juegos. Por supuesto es siempre todo un reto para cualquier persona hablar de fútbol. En una ocasión tenía a mi madre enferma en el hospital, y en la sala general había una televisión y estaban pasando un partido del Cruz Azul, de una final de una Copa Libertadores, ¿no? Entonces habíamos, no sé, unas 30, 40 personas viendo el partido, ¿no? Y había 30 o 40 opiniones distintas, ¿no? Sobre cómo se debería de jugar, qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal. Es muy complicado. Y yo sé que esto es para muchas personas algo muy, que lo toman muy en serio, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con algunas ideas que todos creo hemos escuchado, ¿no? Un penalti bien tirado es gol, ¿no? Un portero sin suerte no es portero. Luego, la recomendación esta de raso, bien colocado y con potencia, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, todos hemos llorado esta maldición de México, ¿no? Que cada vez que algún equipo mexicano o la selección llega a un punto en que su clasificación a la siguiente ronda está en juego en una serie de penaltis, ya sabemos que perdemos, ¿no? Entonces, ese hecho creo que es un problema serio, no realmente no en broma, no en plan de broma, un problema serio para los directivos del fútbol mexicano, ¿no? Y ellos, me imagino, lo han tratado, contratan a psicólogos, no sé qué, espero no herir aquí a ningún psicólogo si es que hay una audiencia, ¿no? Y creo que al menos hasta la fecha no ha habido resultados positivos, ¿no? Y espero convencerlos que las matemáticas sí pueden aportar algo a este problema. Bueno. Okay, vamos a hacer un modelo. El modelo lo vamos a ir enriqueciendo poco a poco. Pero el modelo es muy sencillo. Tengo dos jugadores, un tirador y un portero. Entonces el tirador elige un punto de la portería hacia el cual dirige su tiro con potencia. Voy a suponer que el tiro va con potencia. Y el portero a su vez se coloca en una región en la que él intuye hacia la cual se va a dirigir el balón. Y el resultado, bueno, de estas dos opciones va a ser un gol si el balón cae dentro de la portería, pero fuera del área que el portero puede detener el balón. Digo, es algo más simple. Okay. Una portería es muy grande, son 7 metros, va a ser de casi esto. ¿Sí? Realmente es muy larga y relativamente alta, ¿no? Entonces vamos a empezar por tratar de ir siendo un poco más precisos en nuestro modelo. Entonces, pues, el tirador, pues ya sea por nervios, porque no es lo mismo entrenar, ¿verdad? Tirando un penalti, entrenando, ¿no? Donde va a ser muy certero, un jugador profesional, ¿no? A cuando, ¿no?
final y está lloviendo y que hasta se resbala, ¿no? Y pierde el Cruz Azul. El campeonato que le sigue viendo, ¿no? Entonces, hay muchos nervios, ¿no? Ahí en estos momentos, ¿no? Entonces, el balón no siempre se dirige al punto donde el tirador selecciona, ¿no? Entonces, podemos pensar como una especie de tiro al blanco, ¿sí? Entonces, digamos que el tirador elige el centro de estos círculos concéntricos y si lo ponemos a tirar muchas veces, teóricamente, bajo las mismas condiciones de presión, ¿sí? Entonces va a tener ciertas variaciones y le vamos a poder asignar al tirador un cierto número R. Este número R nos va a indicar cuál es la precisión como tirador, ¿no? Entonces, si lo hiciéramos muchas veces, estadísticamente, empíricamente, encontraríamos que más o menos el 39% de sus tiros caen dentro de un disco de radio R, el 86% dentro de uno de radio 2R y el 99% de un disco de radio 3R. Este valor R pues va a depender de las habilidades técnicas y del nerviosismo del jugador, ¿no? En palabras más pomposas de los matemáticos, ¿no? De la probabilidad X y Y, pienso en X y Y como las coordenadas del punto, ¿no? En el cual quiso dirigir el balón, van a ser variables aleatorias, independientes, normales, con una desviación estándar R. Entonces este número R pues, se refiere a la desviación estándar, pero lo podríamos determinar empíricamente. Otro aspecto que tenemos que añadir es que el balón no es puntual, ¿sí? Y ahorita yo dije, bueno, el tirador elige un punto hacia el cual dirige el balón y no sé qué. Entonces el balón pues, es esférico, tiene un cierto radio, y entonces eso hace que debemos de recortar la portería un poco para ver cuáles son los tiros que se dirigen a los postes o al travesaño, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí puede uno hacer un poco, aquí en la figura, ¿verdad? Aquí tenemos representaría ya sea el poste, por ejemplo, ¿no? Y el círculo grande del balón, y entonces aquí la línea azul representa la dirección que sigue el centro del balón, y entonces, bueno, choca con el poste, con la ley de Snell, ¿verdad? ¿No? Podemos determinar cuál es este punto aquí, que es el punto en el cual si el balón se dirige más pegado al poste, entonces va a rebotar hacia afuera. Si el balón se dirige un poco más hacia el centro, entonces va a rebotar hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, con esto y un poco de trigonometría, ¿no? Recordar ahí lo que nos enseñaron en la secundaria, ¿no? Entonces podemos reducir un poco las dimensiones de la portería, ¿sí? Y también podemos reducir un poco la altura. Un aspecto que es un poco más delicado y que yo ahí nada más inventé, es que si X y Y suponemos que son variables normales, entonces en principio la Y puede tomar valores negativos. Sí, las desviaciones podrían ir hacia abajo, ¿no? Abajo el tiro podría ir dirigido hacia abajo del nivel de la portería. Entonces es lo que, ¿verdad? No en estadística, sino en la televisión llaman un calcetinazo, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues yo puse que este punto 11 que tiene que ver con el radio del balón. Bueno. Ok, ahora vamos con el portero. El portero elige una región S dentro de la cual es capaz de detener el balón, ¿no? Entonces el portero se va a colocar en una región en la cual, pero ¿cómo es esta región? Bueno, usualmente, ¿verdad? Cuando uno trata de hacer una investigación siempre hay trabajo previo en que uno se basa, ¿no? Afortunadamente, pues resulta que Leonardo da Vinci, ¿no? Hace 500 años ya había estudiado este problema. Recientemente en un escrito lo acaban de encontrar. Y aquí tenemos se llama El hombre de Vitruvio, ¿no?
Antiguamente se creía que este dibujo de Leonardo, ¿no? En este dibujo estaba estudiando las proporciones y en particular cómo la proporción áurea se manifestaba en el cuerpo humano y era pero no, lo que en realidad tenemos es un portero, ¿verdad?, que está deteniendo ahí, tratando de detener un balón, ¿no? Es evidente, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a basarnos yo no sé si Jesús Corona tiene proporciones áureas, ¿no? Pero vamos a pensar que sí, entonces vamos a tomar esta figura un poco, que nos sirve un poco de apoyo, y vamos aquí a tratar de ver. El área que cubre el portero, pues va a depender de qué es lo que haga el portero, ¿no? Digamos, por ejemplo, muchas veces el portero se queda en el centro de la portería, ¿no? Entonces, el área que va a detener, pues va a resultar bastante grande, ¿no? Tiene mayor capacidad de reacción. Aquí podríamos colocar la figura de Vitruvio, del hombre de Vitruvio, más o menos podríamos ver. Recuerdo que estoy suponiendo que el balón va con mucha potencia, ¿sí? O sea, son 11 metros, ¿no? Entonces el tiempo que tarda es muy poco si lo tienen con potencia, ¿no? Entonces, ahora, se puede mover un poco, o bien se puede mover un poco más hacia los lados, ¿no? Entonces, conforme se va moviendo más, cuando se tira más hacia los lados, el área que va a cubrir pues va a tender a ser más pequeña, ¿no? Esta figura yo la supuse así nada más, no tengo mayores elementos más que un poco de intuición nada más, ¿no? Un colega mío del Instituto de Matemáticas, Francisco González Acuña, él sí trató este problema de los penaltis, pero desde el punto de vista empírico, ¿no? Entonces fue a tocar ahí al club de fútbol Pumas, él trabaja en la UNAM, y entonces les explicó a los directivos que quería hacer un estudio sobre los penaltis, y le dijeron que no podía, porque ellos no se interesaban por estas nimiedades, ¿no? Entonces armó un mitote, finalmente pues como era investigador de la UNAM lo tuvieron que dejar, entonces le asignaron un portero de los que son reserva de las reservas y unos tiradores así, y grabó muchos penaltis. Él tomó otro camino diferente, ¿no? Entonces aquí simplemente vamos a recordar esto: el tamaño y la forma de la región dependen de qué tanto se aleja del centro de la portería, ¿sí? Por favor, si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta, adelante, ¿eh? Ok, ahora vamos a recordar nuestro juego de niños de piedra, papel o tijeras, ¿sí? Entonces todos lo recordamos, ¿no? Entonces, en este juego, va a ser también parte de nuestro modelo, esta imagen que tenemos aquí. Cada jugador tiene 3 estrategias posibles, ¿verdad? Son piedra, papel o tijera. Y una parte esencial del juego, ¿no?, pues es que los jugadores eligen las estrategias de manera simultánea y en privado. Entonces, nosotros vamos a pensar en nuestro modelo de la misma forma. El tirador elige el punto XY hacia el cual va a dirigir el disparo, y el portero elige la zona en la cual él puede detener el disparo de manera simultánea. Después voy a reformar un poco esto, ¿no? Pero ahorita vamos pensando esto así de manera simultánea. Entonces, al jugador le vamos a asociar 33 estrategias posibles. Entonces, nos da una cuadrícula, ¿no? Y pienso en esto. De hecho, resulta que estas dimensiones 7, 32 y 2,44 así no se nota mucho, pero tienen una relación de 3 a 1, ¿no? Quizás en pies, que ha de haber sido originalmente, se ve más claro, ¿no? Entonces eso hace que nos dé una cuadrícula con cuadrados perfectos, ¿no? Y cada cuadrado es de aproximadamente 60 centímetros por 60 centímetros, ¿no? Aquí observo que pues vamos a tener simetría entre la izquierda y la derecha de la portería, ¿no? Eso nos va a simplificar un poco los cálculos. Okay, entonces tengo 33. Al portero le voy a asociar 13 estrategias posibles, ¿sí? Aquí cada puntito va a representar como el pecho de la figura de Vitruvio, hacia donde va el portero, ¿no? Entonces el portero puede elegir estas 13, ¿no? Estoy suponiendo aquí también que como el disparo va con mucha potencia, el portero no va a poder llegar a
extremos de la portería, ¿no? Si el penalti va tirado a un extremo, el portero no va a llegar. Ok, ahora vamos con las probabilidades de gol, ¿no? Entonces, voy a tomar una de estas 33 estrategias, uno de los 33 puntos de la cuadrícula y una de las 13 posiciones del portero. Y entonces podemos calcular la probabilidad de que el tiro sea gol, como habíamos dicho en nuestras primeras láminas, la probabilidad de que el balón caiga dentro de la portería, pero fuera del área que cubre el portero. Entonces, como tengo 33 estrategias del tirador y 13 del portero, habría que calcular estas 429 probabilidades usando las simetrías, ¿no? Entonces se reducen un poquito más de la mitad. Para ello, pues necesitamos calcular numéricamente estas probabilidades, ¿no? Hay que hacer algunas integraciones numéricas. Y bueno, ok. Ahora vamos a ahondar un poco más en el portero. El portero no siempre se tira a ciegas, ¿verdad? En general no se tiran a ciegas, sino busca señales, ¿no? Entonces, viene el tirador y aparentemente, según me encontré una nota en el periódico, ¿no? Que en una universidad en Inglaterra estudiaban esto de cómo los porteros van encontrando, se van sensibilizando, ¿no? Los porteros con experiencia, ¿no? Acerca de percibir ciertas señales de hacia dónde va a ir el tiro, ¿no? Muchas veces esta reacción que tiene el portero, pues el portero no piensa, ya lo hace de manera automática, ¿no? Entonces, ¿cuál es la trayectoria del tirador? ¿Cuál es la posición del pie? Parece que la inclinación del hombro le da indicaciones al portero hacia dónde va a ir el tiro, la dirección de la vista, ¿no? Del tirador, ¿no? Entonces, el portero va a tratar de adivinar hacia dónde va el balón. Por supuesto, no siempre lo logra, ¿no? Muchas veces los engaña, ¿no? Entonces vamos a asociarle dos conductas posibles al portero. La primera es, independientemente de las señales que reciba, tiene la intuición de que va a ir a la derecha, y entonces tira a la derecha, ¿no? O a la izquierda, ¿no? Entonces, tirarse a ciegas, es decir, sin esperar señal, lo más lejos posible, va a tener 4 regiones, 2 de un lado y 2 del otro, arriba y abajo, o bien esperar la señal, recibir alguna señal del tirador, y entonces ahí ya no va a tener tiempo de reaccionar y ir muy lejos, y entonces va a ir a una de las 9 regiones centrales a las que dirige el balón, a las que se puede colocar, perdón, el portero, ¿sí? Entonces, esto le da al portero, digamos, como 5 estrategias posibles en realidad, ¿sí? Entonces va o a tirarse a ciegas o esperar una señal, ¿no? Entonces nosotros vamos a clasificar un portero entre bueno y malo, con la capacidad que tiene el portero, porque aquí al portero lo estoy modelando con una sombra que pongo en la portería, depende hacia dónde se dirigió, ¿no? Entonces simplemente la habilidad del portero se va a manifestar en su capacidad de analizar mejor las señales y adivinar con más frecuencia hacia dónde van los tiros, o adivinarlo con menos frecuencia. Entonces ahora sí, en resumen, el portero elige el tirador una de sus 33 estrategias, el portero elige simultáneamente una de sus 5 estrategias posibles, ¿no? Y estas probabilidades de gol dependen de las habilidades del tirador, de la R, de la desviación estándar que le asociamos, y de la capacidad de adivinar del portero, ¿no? Ahí va a haber también una distribución de probabilidad con ciertas probabilidades se coloca en una buena posición para detener el balón o no. ¿Ok? Entonces vamos nos interesa México, ¿no? Entonces vamos a considerar un tirador mexicano. Esto quiere decir tener una desviación estándar de medio metro. Noten que casi yo creo que cualquiera de nosotros calificaría ahí, ¿no? En un círculo de diámetro 1 vamos a colocar el 40% de nuestros tiros, en uno de diámetro 2 el 86%, en uno de diámetro 3, digo, ya es una cosa muy grande, ¿no? El 99% de los tiros, ¿no? Estos son los que mandan a las tribunas, ¿no?
Entonces, tenemos que calcular estas 33 por 5 probabilidades de gol. Y bueno, pues lo hacemos y la máquina nos arroja toda una serie de números. Entonces, tengo una matriz. En esta matriz, en los renglones son las estrategias del tirador y las columnas representan las estrategias del portero, ¿no? Entonces, por supuesto no se alcanzan a ver los números bien, ¿no? Pero si el tirador elige alguna estrategia, la estrategia 2, entonces las probabilidades de gol van .85, .85, .85, .71, .68. Ok, vamos a tratar de hacer un análisis de esto. Vamos a tratar de... el tirador lo que va a tratar de hacer es maximizar estas probabilidades y el portero va a tratar de minimizar estas probabilidades. Entonces, una mejor estrategia consistiría en encontrar un renglón cuyas entradas fueran mayores o iguales que los demás renglones. Esa sería la mejor estrategia del tirador. Pero resulta que no hay, porque si yo comparo dos renglones, siempre algunas entradas van a ser mayores, pero otras van a ser menores, ¿no? Entonces, no se puede, ¿no? Para el portero es al revés. Una mejor estrategia del portero sería encontrar una columna cuyas entradas siempre fueran menores que las de otra columna, ¿no? Esa sería la mejor estrategia del portero, pero tampoco hay estas mejores estrategias. Bueno, lo que podemos así... No, bueno, pero el promedio de las 4 o 5 estrategias, o sea, ahorita la suma de los renglones entre 5, sí, a eso diría vamos. que renglón es el mejor, ¿no? Sí, se nos está adelantando aquí. No adelante. Sí, no, pero a eso vamos. Se ve que eres portero. Ya tenemos candidato de portero. Pero conserje. Otra cosa que podemos hacer es tratar de simplificar la matriz, reducirla. Entonces, por ejemplo, podríamos quitar renglones que sabemos que nunca vamos a usar, estrategias que nunca vamos a usar. Por ejemplo, una mala estrategia de un tirador sería encontrar un renglón cuyas entradas sean menores que las de algún otro renglón. Si comparo dos renglones y uno de ellos tiene entradas siempre menores que las del otro, pues nunca me conviene utilizar esa estrategia. Me convendría entre esas dos elegiría la que tiene entradas mayores, pero resulta que tampoco no hay manera de eliminar estos renglones. O una columna, también al revés, ¿verdad? Una columna que fuera mayor o igual que otra, tampoco hay. Esto se debe a las cuestiones de simetría, ¿verdad? Porque si veo si el portero se tira para un lado, ¿sí? Entonces, si el balón va hacia ese lado, ahí las probabilidades son menores, pero si va hacia el otro lado, las probabilidades son grandes, ¿no? Ok, entonces, vamos a empezar a tratar de reducir el riesgo. Digamos, vamos a pensar que esta es una situación, pues, de riesgo, ¿no? La decisión que tomemos involucra algún riesgo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es Lo menos arriesgado. En un renglón. Cada renglón, lo peor que le puede pasar al tirador es el número más pequeño que hay en el renglón. Es el mínimo de los renglones, ¿no? Entonces, lo peor, si usa, por ejemplo, la estrategia 2, esta es la estrategia 2, es este punto 637. Entonces, me fijo en todos los renglones y le asocio el mínimo. Y luego tengo esos 33 mínimos y me fijo el valor más grande de esos renglones, el máximo de los mínimos. Y lo obtengo en las estrategias 2 y 32. Las estrategias 2 y 32 del tirador son las que van a los lados, a los extremos, a altura media. Entonces, ahí veo que la probabilidad de gol siempre va a ser mayor que .637. Si el tirador elige la estrategia 2, no importa qué estrategia elija el portero, su probabilidad de gol es mayor o igual que .637. Por otro lado, el portero, lo menos arriesgado para el portero se fija en la columna, ¿no? Lo peor que le puede pasar es el máximo que hay en la columna, y la estrategia menos arriesgada sería la que tenga el mínimo de estos máximos. Esto se logra quedándose al centro y tengo una probabilidad de .924.
Entonces, si el tirador elige las estrategias 2 y 32, su probabilidad de gol es mayor o igual que .637, y si elige el portero quedarse al centro y esperar la señal, si elige, su probabilidad de gol va a ser menor que .924. Ahora, volvemos a nuestro modelo original, ¿no? Piedra, papel o tijeras. Si nosotros jugáramos piedra, papel o tijeras, ¿no? Un torneo, digamos, por ejemplo, con un sobrino o con un nieto de nosotros, porque de otra forma es muy aburrido, ¿verdad? Hacer un torneo de jugar muchas veces piedra, papel o tijeras, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo, ¿no? ¿Sí lo puedes decir en qué consiste el juego? Porque yo no lo conozco. Es 1, 2, 3. Entonces, cada jugador elige una de estas tres estrategias: piedra, papel o tijeras, y con ciertos piedra, papel o tijeras, ¿no? Con la mano, ¿no? Ah, ok. Y entonces, cada una de estas estrategias domina a otra, pero es dominada por otra. Sí. Entonces, por ejemplo, el papel cubre a la piedra, las tijeras cortan el papel, la piedra rompe las tijeras, ¿sí? Entonces, hay como un equilibrio entre las tres estrategias. Entonces, si nosotros lo jugáramos muchas veces, ¿cuál sería una buena estrategia de jugar piedra, papel o tijeras? Aquí nos va a llevar, ¿verdad?, a tu comentario, ¿no? Como a lo mejor alguno de ustedes es escritor y piensa en el papel como la mejor estrategia, ¿no? ¿No? O albañil, y entonces las piedras, o qué sé yo. Pero no, ¿verdad? Si jugamos una estrategia con mucha frecuencia, nuestro adversario, ¿verdad?, lo notaría y entonces elegiría la estrategia que la vence, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia si pensamos, o una buena estrategia? Ir variando. ¿Perdón? Ir variando. Ir variando, y de qué forma sería la mejor posible para este juego simple de piedra, papel o tijeras. ¿Cómo variarías? Observar hacia el otro. Bueno, depende también de cómo juegue el otro, por supuesto, ¿no? Pero si los dos están variando, pues si elegimos con probabilidad un tercio, ¿verdad?, cada una de estas estrategias, ¿no?, estaríamos jugando de la mejor manera posible, ¿no? ¿Sí? Porque si elegimos una estrategia con mayor probabilidad de un tercio y nuestro adversario lo nota, ¿no?, pues nos empezaría a ganar con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Aquí tengo estas dos estrategias que son las de las estrategias que son los máximos de los mínimos, ¿sí?, donde estamos minimizando el riesgo. Y si las tomamos con probabilidad de un medio, y efectivamente, como nos comentaron, ¿verdad?, sumamos y dividimos entre dos, tomamos la combinación convexa esta, y entonces resulta que nos da estas probabilidades, ¿no? Entonces resulta que si el tirador, ¿no?, tiene su moneda de la buena suerte, tira la moneda y depende de lo que cae la moneda, elige la 2 o la 32, sus probabilidades de gol van a pasar de .637 a .748, van a aumentar, ¿sí? ¿Jugar aleatoriamente, digamos? Aleatoriamente, sí, exacto. Sí. Y para el portero, si el portero elige las 2, 3 y 4, sus probabilidades de gol ahora van a ser menores o iguales que .78. ¿Sí? Entonces aquí para el tirador, .74, .75 esencialmente. Y para el portero, .78. Ya se están acercando mucho estos dos números. Bueno, aquí hay un resultado de von Neumann, que fue de los primeros resultados de teoría de juegos, ¿sí?, que nos dice que existe una probabilidad P estrella. Estas estrategias donde estamos usando probabilidades, les llamamos estrategias mixtas, ¿no?, donde estamos mezclando aleatoriamente diferentes estrategias, se llaman estrategias mixtas, ¿no? Entonces, existe una probabilidad P estrella, una estrategia mixta S estrella del tirador, una estrategia mixta T estrella del portero,
para las cuales se tiene, se le llama un equilibrio, ¿no? Si el tirador emplea esta estrategia óptima, esa estrella, su probabilidad de gol es mayor o igual que este número. Y si el portero emplea esta estrategia, la probabilidad de gol es menor o igual que ese número. ¿Sí? Entonces, ¿Es el punto de silla o qué? ajá, es un punto silla, exactamente, es lo que llaman un punto silla, ¿no? Entonces, este resultado, de hecho, tiene una historia interesante porque lo encontró von Neumann a fines de los años 20 mediante un argumento teórico. Entonces era un teorema de existencia, ¿no? Existe, no sé qué, ¿no? Y al final de la Segunda Guerra Mundial, a fines de los 40, von Neumann ya estaba en Princeton y llegó un muchacho recién graduado a explicarle algunas cosas que había hecho. Él había trabajado durante la guerra en cuestiones de logística y cómo había logrado hacer cuestiones de optimización con restricciones lineales, ¿no? Lo que más tarde se conocería como programación lineal. Entonces, el que lo fue a ver se llama George Dancy, que fue el creador de la programación lineal, y aparentemente, después de 5 minutos de hablar con von Neumann le dio toda una cátedra de lo que debía de ser la teoría de la programación lineal, porque von Neumann luego lo ligó con lo que él había hecho de teoría de juegos. Entonces, usando este teorema de von Neumann, en realidad el encontrar estas estrategias y este valor P estrella se reduce a resolver un problema de programación lineal. Entonces, por ejemplo, si tengo el tirador mexicano, una R de 0.5, el portero regular, más o menos adivinen, ¿no? ¿Sí? Entonces, a lo que llegamos es a esto, ¿sí? Las probabilidades, o sea, el tirador tiene una estrategia que consiste en la 2, la 32 y tirar al centro con probabilidades .42, .42 o .16. Y con esa estrategia sus probabilidades de gol siempre son mayores o iguales que .78, 80%. Y el portero tiene una estrategia que son más o menos similares, se reflejan, que es dirigirse a los extremos con probabilidad .35 y quedarse en el centro, esperar señales con probabilidad .29. Y si usa esta estrategia el portero, sus probabilidades de gol no pueden ser mayores que .78. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la R? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si cambiamos la R, aquí vemos que en lo que cambia realmente es que ahora este es un tirador más preciso que el anterior, y entonces ahora la recomendación pues sería que tire o a los ángulos superiores o inferiores, ¿sí? Tire mucho menos al centro, y el portero también va a tener que reaccionar de esta forma. Puede uno, pues digo, ya es cuestión de variarle las cosas. Vamos a ver, vamos a dar algunas conclusiones de nuestro modelo del penalti. Aquí cabe aclarar que en este modelo estoy suponiendo que el tirador y el portero se conocen, ¿no? Por ejemplo, son jugadores de una liga. Entonces el portero sabe qué tan preciso, conoce la R del tirador, y el tirador sabe qué tan bueno es el portero para adivinar. ¿Okay? Estoy suponiendo eso, ¿no? Si ponemos a la selección mexicana jugando con Tahití, pues el modelo no se va a aplicar porque, ¿no? ¿Quién sabe quién es el portero o quién es el tirador, ¿no? Las estrategias dependen de las habilidades de los jugadores, es decir, no hay estrategias universales, no podemos dar una recomendación universal de que siempre se debe de tirar de tal o cual forma, depende de los tiradores y de los porteros, ¿no? Cosas muy simples, ¿no? Pero que aparentemente cuando vemos en el fútbol no la siguen, ¿no? Un mal tirador o un tirador que está muy nervioso, pues no debe de dirigir sus tiros a los ángulos superiores e inferiores, ¿no? Porque va a tener una gran probabilidad de volarla, ¿no? Entre mejor sea el tirador, el portero debe tirarse a ciegas con mayor frecuencia hacia los lados. Entre más preciso sea el tirador, ¿sí?
Y puede uno ver, haciendo varias corridas, que las probabilidades de gol dependen más de las habilidades del tirador que de las habilidades del portero. El portero juega poco, ¿no? Aún si ponemos porteros que adivinen mucho o adivinen poco, los cambios en las estrategias no varían mucho, ¿no? La P estrella pues resulta alta, aún para el tirador mexicano nos da aquí como 0.78%. Indudablemente, digo, este es un modelo teórico, pues yo creo que bueno, más o menos refleja lo que es la situación de los penaltis y creo que sí nos da algunas indicaciones de que pues, los técnicos no deberían de dejar que los tiradores, no sé si lo hagan así, ¿no? Deberían de dar instrucciones a los tiradores mínimas, ¿no? De cómo no nada más dar una lista de tiradores, ¿no? A ver, quisiera para finalizar hablar un poquito de la teoría de juegos más en general, ¿no? Este juego que vi ahora se conoce como un juego de dos personas de suma cero. Entonces, en estos juegos de dos personas de suma cero, tengo dos jugadores, en este caso el tirador y el portero, y son juegos antagónicos. Lo que es una situación que es buena para uno es mala para el otro, ¿no? Entre mejor sea para uno es peor para el otro, ¿no? Esto pues es el primer desarrollo que hubo de la teoría de juegos, se dirigió hacia allá. Después poco a poco se fue generalizando, ¿no? Entonces actualmente podemos distinguir dos áreas principales en la teoría de juegos. Unos que se llaman juegos que llamamos no cooperativos. Entonces aquí el análisis se centra en determinar las estrategias que deben de seguir los jugadores. Un juego, en general, lo que va a ser un juego no cooperativo, lo que vamos a tener es una serie de jugadores, que por cierto los jugadores no necesariamente son los que aparecen en la televisión en los casinos de Las Vegas, ¿no? Sino pueden ser agentes económicos, partidos políticos, sectores de la sociedad, en fin, puede haber ahí gran variabilidad de jugadores, ¿no? Hasta poblaciones biológicas, ¿no? Hay aplicaciones a la biología, ¿no? Entonces, pero dado el origen un poco de las ideas estas asociado a los juegos que llamamos jugadores, entonces tenemos una situación donde hay varios tomadores de decisiones, varios jugadores, y las decisiones que toman, que van tomando, ¿no? Van afectando a los demás, ¿sí? Entonces, las utilidades que obtiene cada jugador no solo dependen de sus decisiones, ¿no? De las decisiones que tomaron, sino también depende de qué decisiones tomaron los otros. Entonces es una especie como de teoría de optimización, pero donde hay varios agentes, ¿sí? Haciendo decisiones de manera simultánea, ¿no? Entonces aquí en los juegos no cooperativos se busca establecer que los jugadores, cuáles son las estrategias que a los jugadores les dan los mayores beneficios, ¿no? Y en los juegos cooperativos, ahí lo que se supone es que los distintos jugadores pueden establecer alianzas para coordinar sus estrategias y obtener beneficios mutuos, ¿no? Los tratados comerciales, por ejemplo, no podría ser un juego cooperativo, ¿no? Donde se establecen ciertas reglas, ¿no? Y se espera que se beneficien ambas partes o varias partes, si son de muchos, ¿no? Okay. Y aquí lo que se centra, la teoría lo que es cómo distribuir estas ganancias o costos, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos. Quizás uno de los juegos más sonados y más conocidos es el llamado dilema del prisionero. Entonces, aquí lo que voy a tener ya no va a ser, este es un juego también de dos personas, pero ya no va a ser de suma cero, ¿sí? Va a haber situaciones en las que los dos estén bien, mejor, situaciones en las que uno está bien y el otro mal, o situaciones donde los dos están mal, ¿no? Este juego deriva su nombre de una situación más o menos como la que sigue, ¿no? Digamos que la Procuraduría, ¿no? Toma presos a dos funcionarios públicos, ¿no? Esto en México no pasa, ¿no?
dos funcionarios públicos acusados de fraude, ¿no? Y entonces los separa, y el fiscal tiene cierta evidencia de que ellos están involucrados en un fraude, ¿no? Pero hicieron las cosas con mucho cuidado, ¿no? Y no les puede comprobar mucho, ¿no? Y los separa y a cada uno les dice: si tú confiesas, yo te doy a ti un beneficio, ¿sí? Y te voy a dar un año de... Si tú confiesas y el otro no confiesa, te doy a ti un beneficio y te doy un año de cárcel, ¿no? Y al otro le cargo 10 años de cárcel. No, a ti no te doy cárcel, te dejo libre, y al otro le doy 10 años. Si los dos confiesan, ¿sí? Les dan 5 años a cada uno de cárcel, y si no confiesan, ninguno de los dos se les da un año de cárcel. Si no, los dos se mantienen firmes, se les da un año, ¿no? Esto lo hacen mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando el problema de Watergate, que agarraron a los funcionarios del Partido Republicano espiando a los del Partido Demócrata, ¿no? Entonces lo que hicieron fue separarlos, ¿no? Y entonces a los que estaban a altura media decir: bueno, si tú confiesas, ¿sí? A ti te damos cierta exención, y al que cargamos es al que te dio las órdenes, ¿no? Y así fueron más o menos cada vez escalando más hasta llegar al propio presidente, ¿no? Entonces, aquí en este juego, entonces, digamos, aquí tengo uno de los jugadores, voy a representar aquí, en este caso tiene nada más 2 estrategias, que son no confesar, mantenerse callado, o confesar, y el otro jugador acá está. Y entonces, como este no es un juego de suma cero, ¿sí? Entonces, voy a representar por un vector con 2 entradas. La primera entrada representa las utilidades de este jugador, y la segunda entrada representa las utilidades de este otro jugador. Entonces, por ejemplo, si el primero no confiesa y el segundo confiesa, entonces al segundo lo dejan libre y al primero le dan 10 años de cárcel. Aquí, como la cárcel es algo negativo, le ponemos signo negativo. ¿Okay? Son utilidades, pero pues, si queremos, ¿verdad? Nada más el signo refleja que es algo malo, ¿no? Okay. Entonces tengo este juego. Ahora, aquí si veo, por ejemplo, confesar, vamos a ver que es una estrategia dominante. Si el segundo jugador no confiesa, el primero puede obtener o un -1 o un 0, va a preferir el 0, ¿verdad? Claro. Y si el segundo jugador confiesa, el primero jugador va a tener o -10 o -5, va a preferir -5. Entonces, no importa cuál sea la estrategia que elija el segundo jugador, al primero le conviene confesar. Es un juego simétrico, al otro le va a pasar lo mismo. Entonces resulta que confesar es una estrategia dominante. Confesar resulta una estrategia dominante. El par de estrategias es lo que se llama un equilibrio de Nash, que es la solución de un juego, en general de un juego no cooperativo. Un equilibrio de Nash es una elección de estrategias por cada uno de los jugadores, donde un jugador no le conviene cambiar su estrategia cuando los otros no la cambian, no les conviene hacer cambios unilaterales de estrategia. Se llama un equilibrio de Nash. De hecho, este concepto, ¿verdad? Nash lo formuló en su tesis de doctorado, y esto es en los años 50, y en los años 90 le dieron el premio Nobel de Economía. Fue un avance muy importante, porque este juego empezó a ser de interés un poco antes de que Nash diera su concepto de equilibrio, y es un juego que es un poco extraño, porque en realidad, desde el punto de vista social de ambos, esta es la mejor situación para ambos, ¿no? Que ambos queden con un año de cárcel, ¿no?
Sin embargo, si siguen sus estrategias dominantes, ambos van a quedar con 5 años de cárcel, ¿no? Entonces, en los juegos que son de suma cero no pasan estas situaciones. Aquí hay una cuestión que el equilibrio de Nash, la solución del juego resulta que no es el óptimo social, ¿no? Por cierto, ¿no? El Nash, la importancia del concepto de equilibrio de Nash no solo está en definirlo, ¿no? Sino que Nash demostró que todo juego, bajo ciertas condiciones, pero bastante generales, todo juego admite estos equilibrios de Nash, ¿no? Entonces, Nash, no sé si alguno de ustedes vio la película esta de Mente Brillante, con Russell Crowe, ¿no? Un matemático que se vuelve loco, ¿no? De la esquizofrenia, ¿no? Entonces, este es el personaje. Vamos a cambiar un poco y vamos a jugar, a recordar, por ejemplo, vamos a ver este juego que se llama el juego, le puse aquí el juego de las trincheras. Digamos, en la Primera Guerra Mundial estaban durante periodos muy grandes, ¿no? Los ejércitos se enfrentaban, estaban en trincheras, había unos cientos de metros entre una y otra, ¿no? Se estaban disparando y entonces, digamos, puedo pensar que los soldados tienen dos estrategias. Una es, le dan ciertos tiros diarios a cada soldado, en cada bando, entonces pueden desperdiciar el tiro o pueden tirar a matar a su adversario. Entonces, resulta que, por ejemplo, si los dos desperdician el tiro, pues, pueden ser a lo mejor amonestados, ¿no? De que no se están matando, no hay bajas del otro lado, ¿no? Si los dos, si uno, por ejemplo, si el primero desperdicia el tiro y el otro tira a matar, pues el que tira a matar lo van a premiar o no lo van a amonestar. El que desperdicia el tiro, digo, al que no desperdicia el tiro, al otro pues tiene la probabilidad de que lo vayan a matar, ¿no? ¿Sí? Que puede, ¿sí? Entonces va a tener un menos 10. Entonces, aquí simplemente, estos son los mismos números que le puse al juego del dilema del prisionero, ¿no? ¿Por qué es importante el dilema del prisionero? Porque el dilema del prisionero refleja muchas situaciones donde hay conflicto de intereses entre lo que es el beneficio individual y lo que es el beneficio colectivo, ¿no? Desde el punto de vista colectivo, esto sería lo mejor. Desde el punto de vista, desde el punto de vista individual, tirar a matar, en este caso, es la mejor estrategia, ¿no? Entonces hay otra situación donde aparece esto, por ejemplo, una situación así es en la de pagar impuestos, ¿no? Si pensamos quizás de manera un poco ilusoria, ¿no? Que nuestros impuestos sí se usan de manera correcta, ¿no? Digamos, ¿cuál es la mejor situación? Nosotros nos beneficiamos de obras públicas, ¿no? De bienes públicos a través de los impuestos, ¿no? Pero la mejor situación para un causante, pues es evadir, ¿sí? Pero que los otros paguen, ¿no? Porque si todos evadimos, pues vamos a estar fregados, ¿no? Pero si los otros pagan y yo nada más evado, es lo que a mí me conviene, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, esa es una situación que se puede modelar también como una especie de dilema del prisionero, ¿no? Bueno, ahora, resulta que en la Primera Guerra Mundial, después de, o sea, pasaban meses así en las trincheras, ¿no? Entonces, se empezó a dar esta situación de que, sin ponerse de acuerdo, sin haber comunicación entre los jugadores, ¿no? Porque, por supuesto, si hubiera comunicación entre los soldados de un bando y del otro, ¿no? Pues vamos a desperdiciar los tiros, ¿no? ¿no? Yo no tengo nada personal en contra de ti, tú tampoco tienes en contra mía, ¿no? Pero no, bueno, resulta que en ambos bandos se empezó a dar que los tiradores desperdiciaban los tiros. O sea, les daban una cierta cantidad de tiros diarios y no había bajas del otro lado, ¿no? Y un poco lo que se dio fue una situación de cooperación en la que decían, bueno, yo voy a desperdiciar el tiro con la esperanza de que el otro se dé cuenta que estoy desperdiciando los tiros y también vaya a agradecérmelo, desperdicie los tiros hacia acá. Pues resulta que los generales, ¿no? Se dieron cuenta de esta conducta que tenían los soldados, ¿no?
empezaron a presionarlos, ya sea sacándolos de las trincheras y mandándolos a tratar de atacar otra trinchera y hacer una masacre, en fin. Entonces, esto también es un área que en teoría de juegos se estudia mucho, ¿no? Que es la de juegos repetidos. Entonces, aquí la situación de este juego, vamos a suponer que el juego no lo vamos a hacer una única vez, sino lo hacemos repetidas veces. Y lo vamos a estar repitiendo muchas veces. Y si ponemos ciertas hipótesis, ya sea que aquí, por ejemplo, los economistas tienden a hacer mucho esto, ¿no? A suponer que los agentes son inmortales, son los infinitos, ¿no? Podemos durante un periodo infinito estar tomando decisiones económicas, ¿no? Eso lo justifican diciendo que, bueno, no solo nos interesa nuestra vida, nuestro bienestar, sino que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, qué sé yo. Pero para hacer eso, pues ponen multiplican por unos factores de descuento, ¿no? Donde el futuro lo toman menos en cuenta para que cuando estemos sumando todas las utilidades, tengamos unas series convergentes, ¿no? O bien podemos suponer que el juego se va a repetir y va a terminar en algún momento, pero hay una incertidumbre para cuándo va a terminar, que digamos era el caso de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, pues, día a día se enfrentaban, y había una incertidumbre de cuándo iba a terminar hasta que en un momento dado el conflicto terminó, ¿no? Entonces, resulta que si hacemos bajo ciertas condiciones, ya aquí desperdiciar el tiro se vuelve una estrategia dominante en lugar de tirar a matar, que es estrategia dominante si se juega una sola vez. Empieza a cambiar las cosas. Una pregunta. Me cuesta un poquito de trabajo la parte esta de la teoría. Pero en el caso de una institución, por ejemplo, yo, director, quiero mejorar el asunto, ¿verdad? Y tengo un juego en el que ellos juegan, en el que trabajan, y yo juego que les pago, ¿verdad? Entonces ellos hacen como que trabajan y yo como que les pago, y entonces es un conflicto ahí de que, pues si les pago bien, trabajan. Sí. Y si no les pago, pues sí. Es una situación que se aplica aquí, se puede aplicar aquí. Sí, claro, se puede mover. No, de hecho hay modelos de esto. Y ahorita voy a dar otra situación y voy a comentar un poco al respecto. Otra situación que ha sido de interés es el de las subastas. Entonces, la manera más simple es, por ejemplo, las que llaman subastas a sobrecerrado, ¿no? Entonces, se está subastando, por ejemplo, el espectro de banda ancha, ¿no? Puede ser una obra de arte, ¿no? Un banco nacionalizado que se va a privatizar, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí la situación que es la de la información, y un poco es también lo que pasa esto en este caso de los trabajadores, ¿no? Cuando uno contrata a un trabajador, pues uno lo contrata con la buena fe de que nos dio ¿no? El directivo que lo contrata espera que sea una persona responsable, trabajadora, no sé qué, y que no llegue todas las mañanas a echarse 10 sesiones de solitario en la computadora y luego se vaya al café y no sé qué, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de información, ¿no? Y aquí también. Entonces, aquí hay muchos juegos que se llaman juegos de información completa, donde conocemos cuáles son nuestras posturas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el espectro de banda ancha, pues los jugadores van a ser empresas. Pues cada empresa sabe en cuánto va a evaluar, ¿no? El que le otorguen la concesión, pero no sabe exactamente en cuánto evalúan las otras, cómo van a evaluar las otras, ¿no? Entonces, obviamente aquí entra el espionaje, ¿no? Industrial ahí, ¿no? Pero, digamos, aquí lo que se tiene que hacer para poder, en estos casos en los que no conocemos a los otros jugadores o cómo los otros jugadores evalúan las cosas, ¿no? Tenemos que hacer ciertos supuestos
probabilísticos. ¿No? Pues, por ejemplo, suponer que las otras empresas van a evaluar el espectro de banda ancha, pues va a ser una variable aleatoria que tiene tal media, tal desviación estándar, que es de tal tipo, no sé qué, entonces en base a eso puede uno ya empezar a meterle números, ¿no? Tiene uno que hacer ciertos supuestos, ¿no? Y digamos, aquí hay dos variantes que resultan interesantes. La tradicional es que se dan, en principio, ¿no? Se entregan los sobres cerrados, hay una fecha límite, se abren los sobres, ¿no? Y se otorga la concesión a la mejor propuesta, a la más alta, ¿no? Igual se vende el banco a la propuesta más alta, ¿no? Sin embargo, puede uno estudiar que bajo estas condiciones hay incentivos para mentir. O sea, en general, si una empresa valúa en $1,000 millones el espectro de banda ancha de no sé qué cosa, ¿no? No va a decir yo pago 1,000 millones, sino tienden a bajar, a ofrecer menos. Sin embargo, resulta una cuestión muy increíble es que si se adjudicara no al mejor postor, sino al segundo mejor postor, a la segunda oferta más alta, se va a adjudicar, ¿no? Entonces, en este caso puede uno analizar que no hay incentivos para mentir, que los postores van a entregar en el sobre en lo que ellos valúan el bien que se está subastando, ¿no? La concesión, ¿no? Este segundo mejor postor lo siguieron en la Gran Bretaña cuando subastaron ciertos espectros de banda a fines de los años 90, ¿no? Y tuvieron mucho éxito. Sí, o sea, aquí, digamos, lo que predecía la teoría de que era muy buen método, ¿no? Intuitivamente no suena sorprendente, ¿no? Porque uno esperaría que el subastador va a obtener, ¿no? El Estado va a obtener una mejor, va a obtener mayor dinero por la concesión al mejor postor, pero resulta que no, que es allí hay incentivos para mentir, que si ponemos el segundo postor, resulta ser mejor, tienen en general mayor. A ver, nada más voy a mencionar brevemente aquí algo sobre la otra rama de los juegos, que llaman juegos cooperativos. En este caso tengo jugadores, y los jugadores pueden establecer comunicación entre ellos, pueden formar alianzas entre varios jugadores y pueden establecer, coordinar sus estrategias. Digamos, es lo que en principio, por ejemplo, es el Pacto por México, ¿no? O sea, tengo los jugadores, que son los partidos políticos en este caso, ¿no? Y pues establecen alianzas entre ellos y deciden que van a apoyar tal o cual reforma o no sé qué. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una aplicación muy bonita que es, tengo un aeropuerto, y entonces la pregunta es, hay costos de construcción, de servicios de mantenimiento, ¿no? Estos se deben distribuir entre los usuarios del aeropuerto, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe pagar un avión por aterrizaje? ¿Sí? Pueden, digamos, tengo desde una avioneta Cessna, ¿no? Un helicóptero, ¿no? O de estos aviones inmensos, ¿no? Airbus o un Boeing, no sé qué cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el costo de una pista cambia dramáticamente entre un aeropuerto que sea capaz de recibir un avión de ¿no? de estas condiciones, ¿no? Que deben de tener pues, pistas que sean capaces de soportar, ¿no? Pesos muy grandes, van a ser más largas para que tengan tiempo de frenar o de levantarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se deben de distribuir esto? Entonces, la teoría de juegos cooperativos nos da, bajo ciertas, si nosotros hacemos ciertas hipótesis de cómo se deben de distribuir los costos, nos puede dar respuestas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo lo del Pacto por México, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puedo modelar el Congreso como un juego cooperativo donde los jugadores son los partidos, ¿sí? Entonces,
aquí, por ejemplo, cuando se hace este tipo de modelación, suponemos, ¿no?, que hay como lo que antes se conocía como disciplina partidista, pero eso parece que ya nada más es parte de la historia, ¿no? Hay que ver a los panistas hoy en día que se están matando unos a otros, ¿no? Pero bueno, suponemos que si cada partido tiene un cierto número de representantes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, y si todos ellos actuaran bajo disciplina partidista, ¿no?, si realmente los coordinadores los obligaran a asistir, que eso ya sería mucho, ¿no? Y luego no solo asistir, sino a que todos actuaran de manera conjunta, ¿no? Entonces, pues depende del número de diputados que tiene cada partido, ¿no? Entonces se le puede asignar también, usando los operativos, los índices de poder que tiene cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de estos partidos, ¿no? Y pueden ahí ver, pues depende aquí, por ejemplo, si nada más son para leyes y queremos que además tomar en consideración las reformas, entonces tenemos que involucrar a las dos cámaras y cambian, ¿no? Tiene que haber 2/3 partes, ¿no?, de la votación, en fin. Entonces tengo ahí ciertos índices de poder. La teoría de juegos cooperativos ha tomado cierta importancia recientemente. De hecho, el año pasado otro matemático, Shapley, también le dieron el premio Nobel por su trabajo en teoría de juegos. Los premios Nobel, todos sabemos, no hay de matemáticas, ¿verdad? Según dicen, porque la esposa de Nobel era amante de un matemático sueco muy bueno. Aparentemente, entonces él sabía que si le daba, si hacía un premio para matemáticas, se le iban a dar al amante de su esposa y no lo toleraba a él, ¿no? Eso es como una historia que todo el mundo habla, pero aparentemente no hay evidencia histórica de tal cosa, simplemente creo que las matemáticas no le importaban a Nobel, entonces no hay. Fue una venganza de los matemáticos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, no sé si tenga alguna pregunta.